Rosana Zapata para hablar de la nueva ley de alquileres. Doctora, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes. Escucho bajito, bajito. Bueno, ahí subimos el retorno para que vos nos escuches bien. Nosotros, para tu tranquilidad, te estamos escuchando muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo Ahí pasaste estoy. la semana? Bien, bien. Ahí está. Ahí escucho perfecto. Bien, bien. Bueno, Agustina. Y si me vieras cómo estoy haciendo el micro, diría, esto es amor al trabajo. No, bebé. La escucho, no la veo, Sí, pero la escucho. está ahí. En realidad, voy a ser sincera, le cambio la siesta para este horario, que ella esté tomando su teta y poder hacer tranquila el micro. Digamos que está almorzando la nena a esta hora. Claro, una cosa así, digamos, sí, sí, sí. No, pero es tranquila, es tranquilita, sí, sí. Parece que supiera cuando tengo plazos, vencimiento, porque no hace ruido. Después sí. Bueno, si querés lo pasamos, lo cambiamos para otra hora, Rosana, No, por no, no, favor. está bien. No queremos ser tan molestos. No, no, está bien. Bueno, hablemos de esta segunda charla que tenemos por la nueva ley de alquileres. Bueno, te comento. Dale. Me quedé escuchando la radio luego, después del micro. Upa, ahora sí se puso loca el bebé. Me quedé escuchando la radio en otra oportunidad y había como muchas dudas respecto a esto del plazo máximo. Sí, Y bueno, en realidad era para refrescar un poco eso. El mínimo siempre son 6 meses y el máximo son 3 años. Pero no significa que yo sí o sí voy a tener que vivir los 3 años. no Como puede se ir había antes. explicado, Claro, por ahí surge algo en el medio y puedo hacer uso de esta opción resolutoria. Pero bueno, pagando estas multas y con estos pequeños detalles de los plazos, donde había una situación donde yo podía evitar pagar esa multa. claro. Había un oyente que preguntaba respecto a qué pasaba con los contratos anteriores. ¿Qué pasa? ¿Ahora se me cambia el contrato? Y bueno, muy bien lo explicaste vos. Esto de lo que los abogados llamamos la retroactividad. Ujú, La ley rige hacia el futuro. claro, Entonces, esos contratos que tienen vida, los llamamos nosotros, que ya están vigentes, van a seguir cumpliéndose como están, si eran por 1 año o 2 años. hasta su Si yo vencimiento. hago, claro, si yo hago un contrato nuevo ahora, en septiembre, ahí recién voy a arrancar con esta ley nueva. Ujú, Bueno, tema de hoy que tenemos, y bueno, voy a arrancar con un tema también de otra persona que escuché que en la radio manifestaba una situación, o creo que leyeron algo del Facebook, sí, de una persona que fue a entregar la llave de un departamento o un inmueble donde vivía su papá y que el papá había fallecido por coronavirus. exacto. Sí, y bueno, casualmente yo con esa persona me comuniqué, porque también vi la publicación y bueno, me comuniqué de manera privada para ayudarla, ¿no? Bien, Y ahí me contó cómo era la situación. ahí está. Finalmente se resolvió bien, le aceptaron la llave, pero dije, bueno, tema importante. Ujú, En ese caso, porque bueno, las personas por ahí le interesa, ¿no? Ahí nos tenemos que fijar quiénes fueron los que firmaron el contrato. ujú, Porque tal vez la persona que vivía en el departamento fue esta persona que falleció lamentablemente, que sí, puede ser o no el que había firmado el contrato, es decir, el locatario. exacto. Si casualmente era también el locatario, ese contrato se finiquitó, es decir, terminó, pero por una causal totalmente ajena al contrato, que es la muerte del locatario. Ujú, No es que, bien decía la persona, no es que me estoy yendo porque sí, estamos devolviendo el departamento porque falleció la persona que vivía ahí, que había firmado el contrato. sí, Entonces, en ese caso, no se aplica multa. Medio que aplicamos el sentido común también, pero bueno, también tenemos por ahí alguna persona que se quieren aprovechar de algunas circunstancias. mm, Esto de la multa y demás se aplica cuando yo resuelvo anticipadamente un contrato, pero digamos, no se dan estas circunstancias excepcionales. ¿Qué pasa si a mí en la vida cotidiana me pasa esto? Yo justo conseguí otro alquiler, me voy a ir y avisé con la carta de documento, todo bárbaro, le voy a llevar al locador, al dueño, la llave y no me la quiere recibir. La ley nueva prevé esta situación, ujú, lo que es entregar la llave. No, voy a llevar la llave, hay silencio o negativa del propietario. ¿Qué hago? Siempre recurro a la notificación fehaciente, es decir, a la carta de documento, ujú, o la notificación fehaciente a este domicilio electrónico que ahora me estaban pidiendo.
ahí hay que cumplir una serie de días, ¿sí? Que lo dice la ley, y en el caso de que pasaron estos 10 días y no me reciben la llave, se puede hacer lo que se llama consignación judicial. Es decir, voy a tener que concurrir acá a un abogado para que me pula ahí unos detalles, y esa llave se va a dejar en una sede judicial para que después la vayan a buscar. Es importante esto, porque por ahí yo voy a devolver la llave y me dice, no, no te la quiero recibir, me dice el propietario, no, porque me dejaste adeudando esto, lo otro. Mientras yo siga teniendo en mi poder la llave, que es algo medio simbólico, ¿no? Mientras yo siga teniendo la llave, es como que sigue corriendo el plazo y yo debo pagar el alquiler. Claro. Por eso es importante, no me quiero recibir la llave, hay alguna situación de esta, enseguida notifico, fulanito de tal, a veces no importa tanto el formalismo, ¿no? En cuanto a la redacción, pero sí en cuanto a las notificaciones, decirle, tengo a su disposición la llave, pásela a buscar por tal lugar, ¿sí? O vaya a tal estudio que ya me contacté ahí, pase a buscar la llave dentro de tal plazo, ¿sí? Pase ese plazo, se hace la consignación judicial, porque si no digo, bueno, que venga a buscarlo cuando él quiera. No, siguen corriendo el plazo del alquiler. Claro. Eso vinculado con eso que habíamos leído en Facebook. Sí. Y después, bueno, con respecto al tema del desalojo, retomando también un poquito de lo que hablábamos la otra vez, todavía yo no he leído nada respecto a la extensión del decreto de necesidad de urgencia de Alberto Fernández, no Aníbal, como dije la otra vez, de Alberto. Yo creo que se va a extender, sí, que decía que no estaban prohibidos los desalojos por falta de pago de los alquileres desde marzo del 2020 hasta ahora. Sí. Este decreto iba a regir hasta el 30 de septiembre. Todavía no he leído nada yo de la extensión de este decreto, pero puede ser que se extienda. Seguramente se va a extender. Claro. Pero bueno, desterrar esto de este pensamiento de algunas personas que dicen, entonces si no pago no pasa nada. No, o sea, va a pasar que se te va a juntar una deuda. Pagar yo tengo que pagar, pero si durante la vida de este contrato había previsto aumentos, estos aumentos los podemos diferir en el pago ahora para octubre, según este decreto. Con esta nueva ley, frente a la falta de pago del alquiler, está previsto el desalojo. El desalojo siempre, primero me van a intimar, me va a llegar una carta de documento probablemente a mi casa diciéndome, lo intimo a que usted pague tantos alquileres que está adeudando. Luego de eso, si yo no propongo una manera de pagar esa deuda, probablemente me inicien una acción de desalojo judicial. Siempre se va a hacer con el procedimiento más rápido que haya. Nosotros en la ley tenemos muchos procedimientos y el procedimiento que se hace en los desalojos siempre es el procedimiento más rápido. Que te llegan los papeles y a los 2 o 3 días, por decirlo así, ya se opera el desalojo. Por eso es importante que cuando a mí me llegan papeles, por decirlo así, tratar de leerlos bien. Si yo hay algo que no comprendo, recurrir a un profesional, porque a veces hay plazos para cumplir. Y cuando las personas llegan a nosotros, que nosotros tenemos intenciones de ayudarlos, vemos y los plazos están vencidos. Y ahí estamos un poco atados de manos para poder ayudarlos. Porque nosotros en la ley muchas veces nos guiamos por los plazos. ¿Sí? Eso es importante. No decir, bueno, voy dentro de 2 o 3 días el abogado, no importa. No, porque a veces corren los plazos y después no podemos ayudarlos. Hay situaciones que no las podemos salvar. Vamos ahí, ¿no es cierto? Después tenemos el tema de las garantías. ¿Se escucha bien? ¿Me está escuchando, doctora? Sí, yo escucho. Bueno, nos habíamos quedado sin micrófono. Yo seguía hablando como loca. No, pero a vos te estaba escuchando todo el mundo. Vos no me estabas escuchando a mí, porque era yo el que me había quedado sin micrófono. Sí. Bueno, bien. Así bueno, que... no sé hasta qué parte me habrán escuchado. Creo que hasta la garantía, ¿no? Me dio risa porque yo te quería entender que podías seguir hablando y vos preguntando si me estabas preguntando a mí y no te podía contestar para nada. No. Pero bueno, salió bien. Veníamos con el tema de que te podían llegar a hacer el juicio de desalojo. De desalojo, claro, y ahí arrancaba con el tema de la garantía. Exacto. Bueno, el tema de las garantías, esto también un tema que lo habíamos hablado la otra vez, que vos, Pablo, me preguntabas cuánta plata necesito para entrar, y ahí medio está involucrado el tema de las garantías. En realidad, garantías, la ley habla de que uno siempre lleva a un amigo, un familiar, alguien de confianza,
que siempre le piden que tenga recibo de sueldo de garantía, pero se pueden ofrecer otras garantías, ¿sí? Que yo ofrezca, por ejemplo, eso se llama garantía personal, cuando yo llevo a alguien, pero se pueden ofrecer otras garantías, por ejemplo, otra propiedad, si es que tengo otra propiedad, o nadie, en realidad en la práctica pone otra propiedad de garantía, pero puede pasar, ¿sí? Un automóvil, un aval bancario, supongamos que yo tengo un plazo fijo, se puede poner también como garantía eso. Bien. Pero en lo cotidiano siempre son las garantías personales. ¿Qué tiene que tener esa garantía? Mínimo tienen que ser 2, ¿sí? ¿Qué tiene que tener? Recibo de sueldo. Y si no tiene recibo de sueldo, porque no trabaja en relación de dependencia, porque trabaja de manera independiente, liberal, un certificado de ingreso. Que, por ejemplo, si yo soy, creo, monotributista, sí, esto más de contadores, ¿no? Creo que mi contador me puede hacer, o mi contadora me puede hacer un certificado de ingresos. Sí, ¿sería? Sí. Vendría a suplir esto, ¿no? El recibo de sueldo. O cualquier medio fehaciente donde yo pueda acreditar que tengo ingresos. Es decir, que las garantías mínimas tienen que ser 2 y tienen que tener un recibo de sueldo o un certificado de ingreso o algún medio fehaciente que acredite que posee ingresos económicos. Y acá viene el dato importante. No debe superar esas garantías, la garantía que me están pidiendo, no debe superar 5 veces el valor del alquiler. Entonces, yo digo, a ver, voy a entrar a vivir en este departamento o esta casa. Sí. ¿Cuánto es el valor del alquiler? 10.000 pesos. Bueno, la garantía que me están pidiendo no tiene que ser superior a 50.000 pesos. ¿Sí? O sea, la garantía que me piden nunca tiene que ser superior a 5 veces el valor del alquiler. Yo he visto muchas cosas en la práctica, pero recuerdo una oportunidad que pregunté por un alquiler y me dijeron algo así: las garantías tenían que superar tanta cantidad de alquileres. Entonces, por ahí nosotros no lo vemos tan cotidianamente acá en la zona, pero en otros lugares sí se ve esto, donde el poder adquisitivo es mayor, ¿no? Sí. Esto es importante. ¿Me pueden pedir garantías? Sí. ¿Cuántas? 2. Pero entre esas 2 no deben superar 5 veces el valor del alquiler. Bien. Bien. A veces yo leo en Facebook unos memes que son muy graciosos, ¿no? De la cantidad de cosas que me piden de garantía, ¿no? Hasta un cuerno de unicornio, me causa gracia. Pero la verdad que sí, que a veces te piden tantas cosas que... Hasta el ADN te piden a veces por garantía. Vos decís, pará, si voy a comprar... Sí, tantas cosas. O por ahí, esto es otro tema, ¿no? Cuando terminé de hacer el micro, tuve muchas preguntas de manera particular, y unos me decían, ¿me pueden prohibir tener mascotas, por ejemplo? ¿O me pueden prohibir hijos, sí o no? Eso está más bien vinculado a cuestiones particulares. La ley no dice nada de eso, ¿sí? Lo único que dice el tema de las garantías. Esto de con o sin hijos, eso es una cuestión propia particular de ese contrato y de ese lugar donde voy a alquilar. Sí, mascotas sí, mascotas no. Vos sabés que hay mucha gente, pero no me parece que no figura en el contrato. No alquilan con menores, ponele. Si tenés menores, claro, de 5 años, no te alquilan. Si claro, tenés mascotas, tampoco te alquilan. No sé si figura en el contrato, pero sí sé que se lo han planteado a gente que conozco que quieren alquilar. Dice, porque tengo 2 pibes, no me quieren alquilar. Claro, sí, sí. Yo creo que dudo que esas cuestiones figuren en el contrato, pero puede ser que figuren a veces, ¿sí? Por ahí, a veces uno cuando confecciona contratos tiene clientes que son muy exquisitos. Entonces te dicen, yo quiero que pongas esto, quiero que pongas lo otro, y digamos, hay una libertad contractual. Uno tiene un contrato base y uno cumple un marco legal, pero uno le puede poner estos detalles. Seguro. ¿Sí? O por ejemplo, generalmente el pago del alquiler es del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 15, pero hay gente que te dice, bueno, ponelo al final, por ejemplo, del 25 al 30. Estos son detalles que son particulares de cada contrato. Sí. Por eso hablamos de la vida del contrato, porque cada uno es particular, si bien hay cuestiones generales. Y después el tema de los ajustes, ¿sí? ¿Cuándo tengo aumento en el alquiler? Con la modalidad anterior, donde el máximo de los alquileres era de 2 años, sí, generalmente no había nada estipulado en la ley, pero generalmente los aumentos eran cada 6 meses, por una cuestión de práctica. Sí. Pero sin embargo había contratos que tenían aumento al año. Ahora la ley sí nos habla de esto y nos dice que los ajustes serán anuales. Es decir, que con la nueva ley yo los aumentos de alquiler los voy a tener una vez al año, 3 aumentos.
Y acá viene la pregunta, ¿no? ¿En cuánto me va a aumentar? La antigua ley no me decía nada. ¿Qué se usaba en la práctica? El índice de la inflación del país, que es aproximadamente del 30% anual. Entonces, si la inflación en el país es el 30% anual, es el 15% cada semestre. Entonces, los contratos de alquiler aumentaban el 15%, en algunos casos el 20%, cada 6 meses. Esta es una cuestión de práctica, de cuestión cotidiana. Sí. Ahora la ley nos dice que es al año y dice que vamos a utilizar un índice que se llama IPC, que es un índice de consumidor, debe ser, esto es de la canasta básica, y el índice RIPTE, que es el índice de variación de los sueldos de los empleados estatales. Ajá. Creo que es lo mismo, palabras más, palabras menos, la inflación. Sí. Porque está vinculado a la canasta básica y el sueldo de los empleados estatales. Entonces, cuando vamos viendo, digamos, qué porcentaje es de inflación en el país, probablemente ese sea el aumento. Pero en el contrato lo tenemos que detallar bien, poner cuál es el índice, y generalmente con este nuevo Código Civil hay una cláusula que uno generalmente pone cuánto vale el contrato, y uno pone, por ejemplo, de septiembre del 2020 al septiembre del 2021 el valor del alquiler será de tanto, y lo pone en pesos. Bien. Y lo multiplica por 12. Sí. Después pone de septiembre de tal año el valor será tanto. Entonces uno lee el contrato y sabe, este mes tengo que pagar tanto. Entonces esas son cuestiones que ya están preestablecidas. Rosana, pregunta, ¿se estipula más o menos una inflación de un 50% anual? Sí. ¿De un año para otro, de un momento para otro, el aumento del alquiler te puede subir un 50%? O sea, vos estás pagando 10.000 pesos. Sí. Y porque, está bien, en un año no te subieron una moneda, pero a partir del segundo año, la inflación fue, en ese año que ya pasó, de 50%, ¿pasás a pagar de 10.000, 15.000 pesos? Sí, podría llegar a ser así. Habría que ver cuáles son los datos oficiales. Sí, podría llegar a ser así. Yo estoy hablando de, obviamente, lo que se supone. Obviamente que sí, después en claro, el contrato se bajaría, sí. Pero así de un momento para otro sería el aumento del alquiler. Exacto, porque los ajustes son anuales. Mira, yo te cuento una experiencia personal. Yo en distintos momentos he alquilado. Cuando es una cuestión, cuando vos alquilás y te aumentan cada 6 meses, es como que a los 6 meses vos decís me aumentan, y es como lo sentís en el bolsillo, pero no tanto. Sí. Cuando vos te aumentan el año, que me pasó una vez que alquilé y me aumentaron al año, era como, ¡ay, tanto aumentó el alquiler! Claro, pero yo estuve un año y hubo una porción del año que, a decir verdad, estuve con un contrato desactualizado. Seguro. Cuando aumenté dije, uy, tanto me aumentó. Pero sacando después cuenta, porque yo me sentaba a sacar cuentas, era casi lo mismo. Había un poquito más de aumento después, ¿no? Sí, pero sí. Era casi lo mismo. No, esto viene porque normal y habitualmente por ahí el que alquila es una persona, es un empleado. Sí. Y es tan difícil, más allá de que tengamos un costo de aumento del costo de vida del 50%, es muy difícil que un empleado le aumente en 50% de un día para otro, ¿viste? No, sí, eso es cierto. Sí. Entonces, eso está vinculado con estos índices. Está bien. Yo creo que también, esto es otro tema, ¿no? Tendrían que haber agregado el índice del salario mínimo vital y móvil. Por ejemplo. Claro, que es más coherente. Sí. ¿Ah? Pero bueno, son temas estos. Sí, un poco viste como ahora lo que se aplica para estos nuevos créditos Procrear, que se van a incrementar de acuerdo al incremento salarial del convenio del cual el tipo que saca el crédito. Claro, sí, exacto. Digamos, lo como mismo. Para que no te rompa el bolsillo, ¿no? Claro, exacto. Sí. Lo mismo pasa, por ejemplo, yo me dedico en otra esfera también al derecho de familia, y también todo lo que son prestaciones alimentarias, cuestiones así. Siempre nos basamos, si hay un índice que siempre usamos, el del salario mínimo vital y móvil. No usamos otros. Claro. ¿No? Bueno, y después el tema de la renovación del contrato, ¿no? Estoy viviendo 3 años en este lugar y digo, voy a tener que renovarlo. ¿Sí? Bueno, consigo otra cosa o porque voy a renovarlo, sin ningún motivo por el cual eficaz. ¿Qué tengo que hacer? 3 meses antes de que me venza el contrato, invito, siempre con el medio fehaciente, al locador a realizar las tratativas para renovar el contrato. Estas tratativas de renovación deben darse en el plazo de 15 días. Es decir, yo
3 meses antes de que se me vence el contrato, digo, voy a renovarlo, entonces lo notifico al, no sé si dije el empleador, al locador, No, el locador, sí. al locador, porque quiero renovar. Si el dueño me dice, sí, bárbaro, te lo renuevo, y estos son los términos y las condiciones, fantástico, renovamos. Si el dueño muestra una negativa, me dice, no te lo voy a renovar, u opera el silencio, es decir, no me dice nada, no se me va a renovar el contrato. Y acá, leyendo la ley, encontré otra situación en la cual la persona, que es esta situación, se puede ir anticipadamente sin pagar la multa. Esta es otra situación más, donde me puedo ir sin pagar la multa. 3 meses antes de que se me vence el contrato, invito a la otra parte para renovarlo, me dice que no o no me responde, entonces me puedo ir anticipadamente, también lo vuelvo a notificar, y no pago esta multa. Sí. Así que ahí estaríamos con el tema de la renovación. Generalmente genera costos la renovación de un alquiler, ¿sí? La confección de un nuevo contrato, ajuste de detalles, tal vez cambio de garantías. No quiero más que fulanito y menganito sean mis garantías, quiero que sea otro, por ejemplo. Así que bueno, ahí tendríamos la renovación del contrato. Perfecto. Hasta ahí estaríamos. Después tenemos un tema con los registros de los contratos. Eso yo lo dejaría más para la contadora. Yo estuve buscando en la plataforma AFIP, no lo encontré. Igual los abogados tenemos algo con la página AFIP. Nos bloqueamos. Pero esta ley prevé también que los contratos sean registrados en AFIP. Ahí tendríamos que ver bien cómo se hace esa registración de contratos. Bueno, listo, lo dejamos para la próxima semana para seguir charlando. Lo dejamos para la próxima semana. Nos queda tema para esta ley de alquiler nueva. Sí. Bueno, nos quedan, sí, yo creo que un temita más nos quedan, y bueno, como siempre, invitar a la audiencia, que la verdad que la otra vez muchas preguntas, cosas interesantes, o por ahí algunas cositas que quedaron ahí, me preguntan, invitarlos también a que las realicen. Obvio, sí. obvio. No, nos nutre eso. Todo sea para colaborar con la gente. Bueno, ¿se durmió Agustina? Sí, se durmió. Escucha a la madre hablar y se duerme. Pero dicen que cuando uno está durmiendo en silencio sigue escuchando y va aprendiendo. Va a salir buena entonces. Sí, ojalá, sí. Uno cuando era estudiante y ya no sabías cómo hacer para meterte más cosas en la cabeza, y uno creía que podía durmiendo escuchando algún audio, no. Iba a incorporar información, pero no es real eso. Rosana, un placer hablar con vos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Ahí estábamos charlando con Rosana Zapata, abogada.